Muy bien. Buenas tardes. Me da mucho gusto presentar esta tarde y presidir este seminario, el segundo de nuestros seminarios permanentes de este año, que del Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión vamos a hacer una mesa de discusión en torno al tema Comunicación pública y política en el México contemporáneo, el caso de las mañaneras, las conferencias mañaneras, ¿no? Y bueno, les presento, va a estar moderando esta mesa Elba Araceli Fabián. Ella es doctora en Ciencias Sociales con orientación en Historia y Política de América Latina y México. Es maestra en Comunicación en la línea de estudios sobre periodismo y licenciada en Estudios Políticos y Gobierno, con especialidad en Comunicación Política, todo por la Universidad de Guadalajara. Su línea de estudio está situada en el periodismo de investigación, relaciones prensa-poder, libertad de expresión y acceso a la información. Su actividad profesional ha estado enfocada a la investigación y la docencia. Ha participado en diversos espacios de reflexión académica nacionales e internacionales en torno a la temática del ejercicio periodístico, CIESPAL, AMIC, ALAIC, ALAS y el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina. Actualmente forma parte de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, y del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara, de la Red de Investigadores en Periodismo, la Red de Politólogas y el Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno del Estado de Jalisco. En estos espacios ha colaborado con distintos colegas para la divulgación del conocimiento desde la interdisciplinariedad. Muchísimas gracias, Elba Araceli, por aceptar esta invitación. Y bueno, tú serás la moderadora de este seminario. También tenemos como invitada a Rosalía Orozco Murillo. Ella trabajó como editora y reportera en medios impresos de Jalisco y de Nayarit. Estudió la licenciatura en Letras y la maestría en Comunicación en la Universidad de Guadalajara, donde es académica de tiempo completo y coordinó los programas educativos Licenciatura en Periodismo y la maestría en Periodismo Digital. Entre 2011 y 2019 dirigió el Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, instancia de innovación periodística que capacitó a más de 3,000 periodistas de Iberoamérica. En el 2024 se graduó del doctorado en Estudios Científicos Sociales en el ITESO, con la tesis Comunicación y Relaciones de Poder en el contexto de las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador, con la cual ganó el Premio Nacional de Tesis Doctoral que otorga la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Desde hace más de 20 años investiga las transformaciones sociopolíticas de los medios de comunicación y del periodismo, la comunicación pública en México y los vínculos entre los actores políticos y mediáticos, líneas sobre las cuales ha publicado varios artículos en libros y revistas. También ha sido jurado del Premio Nacional de Periodismo en 2 ocasiones y presidió la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, capítulo Jalisco, de 2017 a 2019. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Rosalía Orozco Murillo por aceptar esta invitación al seminario. Gracias. Marta Olivia López Medellín, ella lamentablemente no estará con nosotros, digamos, en vivo, pero mandó su colaboración y la tendremos en un video. Ella es periodista tamaulipeca que creció en la frontera entre México y Estados Unidos. Su trabajo se centra en el reporteo y la investigación de temas
como migración, violencia, derechos humanos y libertad de expresión. Ha trabajado como reportera, jefa de información en medios estatales y como corresponsal nacional. Elaboró para Freedom House la cronología de periodistas asesinados desde 1986 al 2014. Tamaulipas, la construcción del silencio. Su labor de periodista ha sido marcada por el compromiso social con grupos en defensa de los derechos humanos y migrantes desde hace más de 30 años. Dirige una plataforma digital de noticias con un informativo diario con enfoque nacional, hashtag Marta Olivia a las 9, donde da cuenta de las 32 realidades periodísticas de México, donde se valora y dignifica el reporteo a ras de piso, con su consecuente remuneración. Y bueno, le agradecemos mucho a Marta Olivia que haya aceptado esta invitación, aunque lamentablemente no pueda estar con nosotros el día de hoy en vivo. Esperemos tenerla en alguna otra ocasión por aquí acompañándonos. Y bueno, a Marcelino Nieto Bricio, que es licenciado en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con mención por la UNAM. Sus intereses de investigación giran alrededor de los estudios de periodismo, la comunicación política, el populismo y la opinión pública, temas que han estado presentes tanto en su producción académica como en su labor docente. Sobre esta última, es profesor de asignatura en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con publicaciones arbitradas en revistas especializadas del campo de la comunicación y la ciencia política, y derivado de ello obtuvo el premio al mejor artículo 2024 en la categoría Medios, Comunicación y Periodismo que otorga la Latin American Studies Association, LASA, en este grupo de investigación de medios, comunicación y periodismo. En el ámbito profesional se ha desempeñado como reportero y redactor en la sección de cultura de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, y ha participado de forma independiente en campañas políticas a nivel estatal, específicamente en el área de comunicación. Igualmente, ha formado parte de grupos de investigación internacionales como Journalistic Role Performance y Worlds of Journalism. Muchísimas gracias, Marcelino, por estar aquí con nosotros. Y pues finalmente solamente mencionar a Diego Ramos, que es el encargado de este seminario permanente del observatorio, y a Rodrigo Ebrard, que es el encargado de los controles para pasar luego la filmación en YouTube, y que estará encargado de las preguntas en Facebook. Y de una vez invito a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo en Facebook a mandar sus preguntas ahí al chat, y que seguramente llegarán a los ponentes. Muchísimas gracias, y dejo la palabra entonces a Elba Araceli Fabián González. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Celia, por la presentación. Y pues sin más, vamos a pasar con el video, ¿no? Vamos a comenzar con el video de la periodista Marta Olivia López, y posteriormente comenzaremos nuestra discusión, nuestro debate, nuestra reflexión en torno a este tema que hoy nos convoca, el análisis de la comunicación pública y política, concretamente el caso de las mañaneras. Entonces, le agradezco a nuestro compañero Brad que nos lo ponga, por favor.
Muy buenas tardes, saludo a todos, en especial a la Universidad de Guadalajara que me ha invitado a este evento, al Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, Comunicación Pública y Política en el México Contemporáneo, el caso de las mañaneras. Gracias al doctor también Diego Ramos, que fue quien me invitó a participar. Y bueno, tal como lo dice su nombre, yo voy a tratar de conversar con ustedes, de decirles qué es lo que yo he percibido desde el periodismo con estos ejercicios. Primero, decirles que es indudable que las conferencias mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador se destacaron como una estrategia de comunicación política de alto impacto. Logró establecer la agenda pública diaria, mantener una conexión directa con su base de apoyo y ofrecer una rendición de cuentas directa, superando a los medios tradicionales al dirigir un mensaje a la ciudadanía. Y es que hay que decirlo, y lo digo desde el periodismo que realizamos nosotros desde los estados, desde Tamaulipas, desde el centro, porque es muy difícil, es muy diferente la visión que se tiene de un lado y de otro. Aunque en el centro se encuentra pues más o menos el 22-25% de la población, el resto 75% se encuentra en los estados. Y cuando yo hablo de estos aspectos positivos, me refiero a que sería impensable que antes de López Obrador estuviéramos los medios de comunicación de los estados preguntándole directamente sobre un asunto en particular de nuestro estado o del país a un presidente. Esto era antes de López Obrador. Y a mí me parece que este es uno de los aspectos positivos. Esta agenda pública y la comunicación directa. López Obrador logró posicionar los temas de su interés y también minimizar ciertas narrativas opositoras y establecer una conversación nacional. Yo no podría decir si esto ha hecho más politizada a la ciudadanía o no. Lo cierto es que los temas de gobierno sí se fueron socializando. También cuando hablo de transparencia y rendición de cuentas, me refiero a que las mañaneras se utilizaron como un ejercicio diario para informar sobre acciones de gobierno. Obvio, las acciones que el gobierno quería que se informaran, incluyendo también este tema, por ejemplo, en la primera etapa del robo de combustible y de la incidencia delictiva, hasta, por ejemplo, cada día era temático, como el tema de los precios, con la influencia, con la coordinación de la Profeco. Es, por ejemplo, de lo que recuerdo, ahora sí, de los aspectos positivos. Se estableció una conexión con la ciudadanía. Esta estrategia de comunicación directa permitió que las y los ciudadanos tuvieran acceso a mucha información de la que antes no se tenía noticia. Y bueno, se utilizó un lenguaje cercano y directo para esto. También estoy hablando de esta primera etapa con López Obrador, se hacía un análisis político e histórico. Las conferencias no solo fueron informativas, sino también que tenían un componente pedagógico y de análisis, situando las acciones del gobierno en un contexto histórico. Indudable también la adaptación digital. Las mañaneras pues aprovecharon las redes sociales como Facebook, como YouTube, como Spotify y otras redes para lograr un alcance masivo más allá de los medios tradicionales o convencionales. Y bueno, la mañanera se convierte también en una estrategia de gobierno. Es una nueva forma de informar, de dirigirse hacia las y los ciudadanos y también de mantener el control de la narrativa política oficial y el diálogo desde el Palacio Nacional. Digamos, en esta primera parte yo me quiero referir a estos aspectos en especial. Y bueno, también hay aspectos negativos. Obviamente, cuando uno asistía a la conferencia matutina, y ahorita voy a decirles más mi experiencia personal, pero cuando uno asistía a la conferencia matutina, era indudable que estaba uno ante un tema
que si el presidente llegaba a decir que nuestra queja era un chisme, por ejemplo, que era el temor que teníamos muchos periodistas al asistir, si él desde el principio nos etiquetaba con algún tema así, nos iba a ir muy mal en las redes sociales, porque todos los seguidores iban a decir que el tal periodista, mujer u hombre, pues hacíamos chismes, no hacíamos periodismo. Entonces, sí había de entrada esta situación de que, pues, era de cuidado. También hay que señalarlo que en esta nueva forma de comunicar, la violencia contra periodistas que asisten a las conferencias matutinas se manifiesta a través de agresiones digitales. Se estigmatiza desde la tribuna y en casos extremos hay ataques físicos o amenazas fuera del recinto porque pues, se hicieron preguntas que molestaron o incomodaron. Y aquí hay que hacer una diferencia entre las y los periodistas que reportean, que son respetuosos, como hay el otro extremo, quienes abusan y quienes pareciera que ya hacen una especie de show porque sus denuncias son muy generales, sus cuestionamientos son como muy viscerales, muy directos, y a mí me parece que ahí se pierde un poco de la esencia, aunque sabemos que el periodismo no es objetivo, porque no estamos hablando con objetos, sino con personas. Me parece que también hay situaciones que digamos que se van a los extremos, desde el alabo sin razón al expresidente o ahora a la presidenta, como también el exceso del otro de no tener suficiente fundamento en una denuncia y solamente ir a presentar, acaparar el micrófono y acaparar la cámara. Me parece que esto es importante de subrayar. También hay que decirlo que las y los periodistas algunos han tenido descalificaciones y estigmatización, porque las redes han sido utilizadas como un tribunal mediático que afecta el honor y que genera un clima de hostilidad con riesgo de violencia. Esta violencia se da sobre todo acoso en las redes, tras cuestionar, tras preguntar algo en la mañanera, pareciera que en automático quisieran descalificar toda la actividad periodística de un comunicador o de una comunicadora. Es muy claro cuando sale uno de la conferencia matutina y de pronto se incomodó. Hay hordas de bots, de personas que están muy enojadas y hacen pues ataques en las redes sociales, en las plataformas. Hay que señalar también que hay bloqueos y restricciones. No, las reglas han cambiado ahora con la presidenta. Ahorita voy a ir un poquito más adelante allá, pero hay restricciones también para que ciertas periodistas y ciertos periodistas acudan a la mañanera. Por ejemplo, durante este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han mantenido pues situaciones diferentes, digamos así. Hay por ejemplo, se han implementado nuevas reglas y restricciones para los medios de comunicación, ahora ya en esta etapa la llamada Mañanera del Pueblo. Y estas reglas se han estado enfocando en la organización, el control de la narrativa y la diversificación de la participación, aunque hay denuncias y hay hechos evidentes de favoritismo. Por ejemplo, ¿qué cambió ahora? Se eliminó la tómbola, este sorteo que se hacía para asignar la palabra, o sea, cada quien decidía si salías en la tómbola, pues ya tenías derecho a preguntar. Ahora se ha establecido, me parece, un formato más controlado. Dicen que ahora se dan los lugares por la orden de llegada. Se acabó el sorteo de las primeras filas y que ahora los lugares los ocupan quienes lleguen primero. Aunque esto no es cierto, no se cumple en la práctica. Hay un límite de temas, los reporteros tienen prohibido abordar más de 3 temas en sus intervenciones. También hay restricción de participación, se ha limitado la interacción y el intercambio de opiniones con la presidenta.
Y está la prohibición de asuntos personales, no se permiten abordar denuncias ciudadanas o temas de índole personal y hay riesgos de acreditación. El incumplimiento de estas reglas pues pueden llevar a la cancelación de la acreditación del medio y del periodista. También hay que decirlo, hay en estas denuncias sobre el nuevo formato, deliberadamente hay favoritismo a medios pro 4T. Los que son afines al gobierno, los que hacen preguntas como para que se luzca la presidenta, que no hacen cuestionamientos y que esos son los que casi siempre tienen la palabra, los que cada 15 días, aunque no vayan los demás días, el día que llegan, entran, preguntan. Y hay ciertos medios que parece que no se hiciera ningún filtro con ellos. Así que se limita también, obviamente, cuando alguien quiere hacer una pregunta incómoda o es un periodista incómodo, pues no va a tener la palabra tan sencillo. Es diferente con las que acaparan el micrófono. Es diferente porque yo creo que ahí ya hay como un juego. Ya hay un juego y un show para evidenciar, incluso a mí me parece una estrategia para ya no hacer preguntas de otros periodistas. Ya se me hace como una cuestión, tengo que decirlo, un poco perversa. Y bueno, a pesar de estas limitaciones, la presidencia ha sostenido que se busca la pluralidad y que se da la palabra a todos buscando un formato ordenado. Digamos que estos son en primer lugar, lo que quería yo establecerles de los aspectos, digamos, generales de esta forma. ¿Qué es lo que yo he percibido de manera personal con mi medio desde Tamaulipas? Pues que hay más restricciones con este gobierno. Por ejemplo, mi sitio se llamaba en un 2x3 Tamaulipas, después en un 2x3 y transicionalmente se llama Marta Olivia en estos momentos, pero estamos por, bueno, yo pensaba ponerle así mi nombre o Marta Olivia López, no sé, plataforma digital, informativo, no sé. Pero una de las cosas por las que yo no puedo ir a la mañanera es que, aunque no se establece en ninguna parte del reglamento, a mí sí me exigen que yo tenga un registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, hacia el INPI. Entonces, cuando yo accedí el año pasado, fue una de mis compañeras, Tania Villanueva, a estar en la conferencia matutina. Estuvo 4 días. De los 4 días, 3 días fue la primera que llegó. El primer día estuvo en la primera fila, el segundo día la pasaron a la segunda fila, el tercer día la pasaron a la primera fila del lado izquierdo y bueno, ella estuvo siempre en las primeras filas, jamás le dieron la palabra. Y bueno, yo recuerdo que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sabía la gente de comunicación que íbamos de los estados, porque pues nosotros costeamos nuestro transporte, obviamente, el hospedaje y todo lo demás, y había cierta consideración. Ahora no. Entonces, en octubre del año pasado me dijeron que yo no podía tener acceso porque mi medio se llamaba como mi nombre. Entonces, que querían el registro del INPI. Es decir, en noviembre del año pasado les pedí pues que nos permitieran entrar a la mañanera y me dijeron que no se podía, que me quedaba en lista de espera a partir de enero del 2026. Así que mientras hago yo el registro ante el INPI, cambio el nombre de mi sitio y demás, pues no puedo tener acceso a la mañanera. Así que me parece que es una media verdad eso de que se le da la palabra a todos. Se le da no es cierto. A los medios de los estados no se tiene lo mismo. La presidenta ubica a quienes estuvieron con ella acompañándola en el gobierno de la ciudad y muchos son los consentidos o los que llama por su nombre y les da la palabra. Para los demás no hay mucha oportunidad. También en los medios hay que decirlo.
aunque yo siempre me he considerado una persona de izquierda, eso no cuenta, tampoco es que lo ande difundiendo en todas partes, pero eso no cuenta si yo no soy de las consentidas o los consentidos. Hay periodistas que solamente van un día a la quincena y ese día que van en automático les dan la palabra. ¿Qué es la otra situación que yo veo? Que en muchas ocasiones no se contesta la pregunta que le están haciendo y sin embargo las y los colegas que van ahí le dicen gracias, presidenta. A mí se me hace ilógico que se dé las gracias cuando alguien no ha contestado lo que se debería. Pero bueno, esta es parte de mi experiencia, parte de lo que yo he vivido, así que ya les contaré en la segunda parte en este seminario cuando nos permitan de nuevo entrar. Y bueno, lo más extraño es que mi sitio se llama ahorita Marta Olivia. Hay muchos sitios que se llaman como el nombre, pero bueno, hay unos que son consentidos, hay unos que hacen preguntas pues a modo y esos siguen entrando, esos siguen estando y esos pues no hay ninguna restricción para ellos. Y bueno, yo a las pruebas me remito. Si alguien me quisiera aclarar, por ejemplo, de presidencia, tengo todas las pruebas de que, por ejemplo, en el caso de la acreditación a medios, desde el mes de octubre del 2024, nuestro sitio lo solicitó, jamás obtuvimos una respuesta, jamás, pues porque somos un medio de un estado. No somos de los que tenemos la influencia en el centro, a pesar de que tenemos informativo diario, a pesar de que tenemos una buena cantidad de suscriptores en nuestros canales, eso pues no cuenta mucho cuando se vive a 12 o 14 horas del centro del país. Gracias de nuevo por la oportunidad de grabar esta intervención que por un viaje también académico fuera del país me es imposible estar en vivo. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias. Muy interesante la participación de la periodista de Marta Olivia. Por supuesto, nos genera ciertas preguntas detonantes, ¿no? Varias preguntas detonantes. Lamentamos mucho que efectivamente no se encuentre presencialmente con nosotros para hacerle preguntas muy puntuales, ¿no? Y que nos platicara también esta parte más de su experiencia con mucho más detalle. Pero bueno, a partir de aquí he generado 3 bloques o propongo 3 bloques con los que podemos nosotros trabajar y un par de preguntas sobre cada uno de los bloques. El primero estaría relacionado a la naturaleza y evolución justamente del dispositivo de estas mañaneras desde la parte de lo institucional. Entonces, comenzaría con una pregunta sobre la transición, un par de preguntas, porque la verdad tengo muchas, pero las plantearía así, irán surgiendo otras, es la transición del modelo, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias que ustedes identifican en la forma de comunicar sus agendas entre Andrés Manuel en su momento, López Obrador y Sheinbaum? ¿Qué implicaciones tiene y que ustedes consideran el mensaje de hacer este cambio en el nombre, ¿no?, de las mañaneras a las mañaneras del pueblo, desde un aspecto también como muy de identidad y simbolismo, si sí lo tiene, si hay una carga por ahí de hacer ciertos cambios, de generar esta personalidad, ¿no?, desde las mañaneras como una personalidad propia, en este caso para Claudia Sheinbaum? Comenzaría por esas 2 preguntas, pero la verdad es que tengo otra más que no la quiero dejar afuera, y además está relacionado justo con lo que nos comentaba Marta Olivia, la construcción de lo público, ¿no? ¿Cómo se construye lo público desde una conferencia gubernamental diaria que prioriza determinados temas en su agenda y omite o evita otros que son de interés colectivo? Les planteo estas 3 preguntas para comenzar nuestro primer bloque. Y después tendremos el segundo que ya les estaré platicando de qué se trata, para que sigan aquí con nosotros conectados. Muchas gracias. Comenzamos con la doctora Rosalía, ¿le parece bien? Muy bien. Adelante. Gracias, Araceli. Y sí, efectivamente, Marta Olivia pone sobre la mesa varios puntos muy interesantes para arrancar la discusión. Y bueno, sobre tu primera pregunta de qué cambios vemos en el modelo de comunicación gubernamental en el caso de la 4T, primero con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Yo creo que en estricto sentido cambios en el modelo no hay muchos, sin embargo sí hay cambios en la forma y en el estilo
digamos, también incluso en la agenda temática que manejaba cada uno de los presidentes, ¿no? O que en aquel caso, bueno, López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. Pero el modelo yo diría que más o menos sigue siendo el mismo y no solamente el modelo de la matutina, que hay que recordar que este modelo que implementó López Obrador en realidad tampoco era un modelo nuevo, porque López Obrador lo retomó en su momento de cuando él era jefe de gobierno. En estricto sentido, el formato, ese encuentro cotidiano con los periodistas en un espacio institucional, en este caso en el Palacio Nacional principalmente, aunque muchas de estas conferencias pues también se hicieron en el interior del estado los fines de semana, jueves o viernes, cuando iniciaba giras. Lo que sí cambió, creo yo, ya en el tránsito de cuando él fue jefe de gobierno a cuando fue presidente, pues fue el mecanismo de transmisión y de difusión de la conferencia, que fue lo que le dio un gran poder comunicativo, ¿no? Sobre todo de comunicación directa con sus bases sociales, con sus simpatizantes y también con la clase política en general interesada en los temas de interés público sobre los cuales informaba la presidencia. Y ya en específico sobre el modelo, volviendo otra vez al cambio entre el modelo que implementó López Obrador y el cambio que vemos con Claudia Sheinbaum, yo enfatizaría mucho sobre todo la agenda temática. Me parece que Claudia Sheinbaum sí ha priorizado, por ejemplo, temas relacionados pues con las mujeres, con la cultura. Por ejemplo, para López Obrador el tema de la cultura parecía estar como completamente fuera de su interés político y de su interés de gobierno. Los programas sociales siguen siendo el centro en ambos gobiernos, porque además pues, son el centro de un proyecto político, entonces eso permanece en el caso de la agenda política. Y ya en el cuestión de estilo, pues sí hay muchos cambios en la forma y en el estilo de comunicar de cada líder político, empezando, pues, por ejemplo, López Obrador, su propio estilo, más de un lenguaje muy común, muy directo. Él le hablaba directísimo a sus bases sociales, a los ciudadanos. Claudia Sheinbaum se nota obviamente otro tipo de lenguaje. Por ejemplo, también Claudia Sheinbaum no tiene un estilo confrontativo, por lo menos no con los actores mediáticos en general, algo que sí fue muy enfático y muy importante en el caso del proyecto de comunicación de López Obrador. De hecho, yo en mi tesis doctoral planteo que esa estrategia de confrontación fue completamente intencionada. Entonces yo sería a grandes rasgos lo que veo, y obviamente también hay cambios simbólicos muy importantes, ¿no? Claudia enfatiza mucho la presencia de la mujer, la importancia de la mujer desde en el escenario, con figuras femeninas atrás. Hay, diría, mismos elementos patrióticos, pero enfatizando la importancia de la mujer en el movimiento político obradorista que nació en el sexenio pasado y ahora en el movimiento político de la Cuarta Transformación. Entonces yo empezaría por ahí. Y respecto al cambio de nombre, pues yo creo que haberle puesto la Conferencia del Pueblo pues está completamente alineado al interés político y a los valores que pues están establecidos digamos, en su leitmotiv propio de la Cuarta Transformación, ¿no? Primero el pueblo es lo más importante, ese ente un poco ambiguo que está siempre presente en las ideas políticas de la Cuarta Transformación, se hace evidente ahora en nombrar una conferencia matutina con ese nombre, ¿no? La Mañanera del Pueblo. Sin embargo, hay que decir que cuando nos referimos a la mañanera, ahora la mayoría no hablamos de la mañanera del pueblo, nada más decimos la mañanera, ¿no? Pero bueno, oficialmente en los canales donde se transmite esta conferencia, pues así se nombra y así se llama. Y bueno, ya para ir cerrando respecto a tu última pregunta que hacías sobre la construcción de lo público, pues yo creo que sí, desde la conferencia en el sexenio pasado, la conferencia mañanera, pues sí cambió esa construcción de lo público en donde ya no eran solamente los actores políticos y mediáticos interviniendo a través de lo que se decía a través de los medios, los que construían sobre todo el debate público, ¿no? Sino que ahora era o es un actor político hablando de forma directa a las bases sociales, quienes van construyendo lo que se percibe, las percepciones, los valores y demás de lo que se entiende como interés público, de lo que se entiende
como aquello que nos debe de interesar e importar a las mayorías, ¿no? Entonces, me parece que sí hay un cambio sustantivo, sobre todo si miramos un poco de manera más histórica a lo que ocurría en el pasado. Recordemos que con Peña Nieto, la estrategia de comunicación, igual con los otros sexenios, era una estrategia de comunicación en donde la apuesta era pagarles a los medios para que los medios difundieran lo que el gobierno establecía, ¿no? Entonces había una intermediación de los medios de comunicación y no era el gobierno hablándole de forma directa a la gente o a las audiencias, mientras que ahora pues es el gobierno, ¿no? Distribuyendo sus ideas, sus valores, sus percepciones, y desde ahí se construye lo público, ¿no? Y se han generado pues una serie de visiones, muchas veces contradictorias, también polarizadas, sobre las cuestiones políticas en nuestro país. Me parece que ese sí es un cambio sustantivo en el proyecto comunicativo de la Cuarta Transformación con respecto a los proyectos y a los modelos comunicativos que teníamos durante los sexenios del PRI y del PAN. Me parece que ahí hay una clave muy, muy interesante en este cambio de modelo. Yo ahí le cerraría para dar espacio a Marcelino. Muchas gracias, doctora Rosalía. Doctor Marcelino, ¿cuáles son sus observaciones, sus reflexiones al respecto? Lo escuchamos. Gracias. Claro que sí, muchas gracias por cederme la palabra. En primer lugar, saludar a todas y a todos y pues un privilegio estar aquí compartiendo mesa con todos ustedes. Pues sobre las dos preguntas que realizas, Araceli, eh, un poco coincido con la opinión o la reflexión de la doctora Orozco en el primer punto, ¿no? En el sentido de que el formato puede que haya sido o siga siendo el mismo a partir de pues del éxito, ¿no? Que representó la primera etapa de esta cuarta transformación en cuanto al impacto en la opinión pública, ¿no? El posicionamiento de temas en la agenda. Es decir, el mismo gobierno, ¿no? En esta segunda etapa del movimiento, se dio cuenta que era un elemento primordial de gobierno, ¿no? La conferencia matutina, y se decidió seguir con este formato y se decidió seguir con esta estrategia de gobierno. Es interesante esa reflexión o esa distinción, porque suele nombrarse como estrategia de comunicación, pero también podría posicionarse o también podría contemplarse como una estrategia de gobierno en sí, ¿no? En el sentido de que no únicamente marca agenda, no únicamente propone encuadres tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública, sino que también se toman decisiones dentro de este ejercicio, también se proponen leyes, también se esbozan distintas políticas públicas. Es decir, es interesante esa discusión, ¿no? Sin atreverme a decir si verdaderamente es una estrategia de gobierno o no, pero siento que existe una línea muy delgada, ¿no? En primer lugar, entre si es una estrategia de comunicación política o una estrategia de gobierno, ¿no? Como tal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, coincido con la doctora Orozco, ¿no? En el sentido de que existen ciertos cambios más estéticos que de fondo, ¿no? Que de objetivos principales del dispositivo de comunicación, ¿no? Como es la conferencia matutina. Y evidentemente, si observamos, ¿no? Un poco voy a plantear mis líneas de estudio, ¿no? Si observamos este fenómeno desde una óptica del populismo, pues tenemos en primer lugar a un presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que tenía un carisma muy especial, ¿no? Tenía una forma de referirse y de expresarse muy particular que evidentemente fue forjando desde que fue jefe de gobierno, ¿no? De la capital del país, del entonces Distrito Federal. Y yo logro observar que en un principio la actual presidenta intentó emular o intentaba emular el estilo, ¿no? La personalidad de López Obrador en el sentido de hablar coloquialmente, realizar chistes, ¿no? Es decir, tener este acercamiento a la población, a los medios de comunicación de formas más coloquiales y no tan institucionales, que era un poco lo que proponía López Obrador en un principio. Lo que yo he observado, independientemente de los temas que evidentemente
coincido con la doctora Orozco, se ha girado más hacia el feminismo, hacia temas que tienen que ver más con la mujer, ¿no? Desde la misma simbología de la conferencia matutina. Eh, Justo coincido, bueno, he observado que a lo largo del tiempo la presencia de la presidenta ha tendido a ser más institucional que al intento de emular esta personalidad y este carisma de López Obrador en el pasado, ¿no? Si enfocamos esto desde el estilo específicamente de comunicación. Entonces, bueno, siento que ha tenido igual éxito, ¿no? La conferencia de la presidenta. Sin embargo, en este enfoque, ¿no? Desde el populismo como, pues, una estrategia política, ¿no? Desde su dimensión comunicativa, el carisma, ¿no? Y la personalidad de aquel que se está enunciando del emisor, pues tiene mucha relevancia y tiene mucho peso, ¿no? Considero que el gobierno se dio cuenta de eso y hizo un ligero viraje hacia allá que la presidenta tuviera más participación a partir de su personalidad y no intentando emular justo el estilo y el lenguaje del expresidente. Eso en términos de esta transición, ¿no? Que planteaba Araceli sobre los cambios, ¿no? El seguimiento o las continuidades dentro de la conferencia matutina. Y a mí me gustaría un poco hacer mayor hincapié o centrarme más en esto de la construcción de lo público, ¿no? Siento que ahí podemos tener un poco de más carnita en el sentido de cuáles han sido, ¿no? Las implicaciones de la conferencia matutina y quiero centrarme, ¿no? En términos de democracia, ¿no? ¿Cuál es, si bien la ponente, la primer ponente, Marta Olivia, nos dio un esquema, un panorama muy completo, ¿no? Desde las matutinas, ¿no? Desde su experiencia, me gustaría plantear cuál es la implicación de tener una comunicación diaria presidencial en términos de democracia y evidentemente posicionándome en términos de democracia liberal, ¿no? Que existen muchos debates de qué entendemos por democracia, cuál es la democracia ideal, y pues, ¿no? Distintos autores plantean que, al menos para las sociedades complejas en las que vivimos en la actualidad, pues la democracia liberal, ¿no? Esta democracia que se comprende de un aparato institucional, pesos y contrapesos, organismos autónomos, etcétera, es la forma ideal del llamado autogobierno, ¿no? Por así decirlo, un poco planteado desde ahí. Entonces, entendiendo, ¿no? De qué se trata en 120 caracteres esta democracia liberal, pues ahora sí, ¿qué implicaciones tiene la conferencia matutina para la construcción de lo público? Y eso es muy interesante observar porque, a ver, esta idea de democracia liberal que si bien nunca se consolidó en México, ¿no? Hay que partir desde ahí. Hubo intentos, hubo un desarrollo democrático, ¿no? A partir de los 90 hasta el 2018. Y a lo que siempre apeló la democracia liberal es al pluralismo, ¿no? A esta pluralidad de ideas. Si bien, como bien mencionó la doctora Orozco anteriormente, antes existía un método más sofisticado para poder controlar la agenda y poder controlar los encuadres ante la opinión pública, que era justo la cooptación de los medios de comunicación corporativos, sobre todo, ¿no? Hablemos de las grandes televisoras y de diarios impresos o medios electrónicos. Lo que está pasando ahora es que justo, pues, la presidencia o el actual gobierno ya no está pretendiendo realizar o cooptar el espacio público, ¿no? O este concepto de lo público a partir de esas estrategias, pues un poco más sofisticadas o más por debajo del agua, sino lo que está haciendo es frontalmente acaparar o plantear lo público, tanto los temas como los encuadres, cómo se tratan los asuntos públicos, desde la conferencia matutina. En el sentido de que, pues, evidentemente en las democracias, ¿no? Sean en desarrollo o consolidadas, pues la o el presidente es aquel, y más en regímenes presidencialistas como en el que vivimos, pues este personaje emerge como el más importante, ¿no? Dentro del espacio público. Y a partir de acaparar la agenda o justo los temas que se están proponiendo ante la opinión pública, pues está cooptando
esta pluralidad que demandan las democracias liberales, ¿no? En ese sentido. Es interesante ya un poco metiéndome al tema de la democracia, que se ha generado una idea de democracia desde las conferencias matutinas, que es justo la participación ciudadana. Sin embargo, esa concepción o esa forma de comprender el autogobierno, pues es una forma muy simple, ¿no? De entender la forma en la que nosotros podemos autogestionarnos, ¿no? Que al final esa es la finalidad de la democracia. Y justo a partir de posicionar, ¿no? Ante la opinión pública, a partir de evidencia empírica, ¿no? Que evidentemente la gente piensa que estamos en una democracia, en una democracia de mejor calidad a como a la que estábamos anteriormente, ¿no? En los gobiernos priistas y en los gobiernos panistas, pues eso es interesante porque se está sedimentando a la opinión pública, en el sentido de que es legítimo todas las acciones de gobierno que van a venir después de la legitimación, ¿no? Ante este actor indispensable de la democracia que es la opinión pública. Entonces, un poco para ir cerrando, ¿no? La idea es que la conferencia matutina se ha posicionado como un dispositivo de gobierno y evidentemente de comunicación. La finalidad es llegar a la población y proponer temas, proponer encuadres que se adapten a los objetivos del gobierno, no a los objetivos de la misma ciudadanía. Eso en un sentido, ¿no? Al menos desde que López Obrador era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, se dice con mucha ligereza que se cooptaba la agenda pública, ¿no? Y que la agenda pública era determinada por las conferencias matutinas. Y probablemente sí. Sin embargo, también existen otros mecanismos, un poco de manipulación o un poco sí, de querer llegar a la opinión pública, que es lo que en el mundo anglosajón se le llama el spin, ¿no? Es decir, retomar una pregunta, posicionar un tema, pero a conveniencia propia, ¿no? No en este ejercicio de rendición de cuentas real hacia la ciudadanía. Entonces, bueno, para no extenderme más y justo seguir con la conversación, me gustaría plantear, ¿no? los puntos principales. En primer lugar, que es un ejercicio de gobierno en el cual se intenta llegar a la opinión pública y a partir de conformar la opinión pública a su favor, ¿no? Por medio de distintas, de la transmisión directa, ¿no? Los medios públicos que igualmente retransmiten el ejercicio diario y algunos medios de comunicación que replican lo que se dice desde Palacio Nacional, pues se ha conformado un entorno favorable hacia la actual administración, llámese la Cuarta Transformación, y que esto ha permitido que el ejercicio de gobierno, de implementación de políticas públicas o la propuesta de distintas reformas sea más sencillo pasarlas ya con la legitimidad de la ciudadanía, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, esa sería mi participación por el momento y ya hasta ahí la dejo para justo seguir con la conversación. Muchas gracias. Gracias, doctor Marcelino. Y bueno, yo retomo entre los comentarios, ¿no? Entre la participación de ambos, un tema que también me gustaría conocer su opinión sobre si esta estrategia personal de Andrés Manuel, que yo creo entender que van a decirme que si pasa tal cual, esa estrategia personal de Andrés Manuel puede ya convertirse en un dispositivo institucional gubernamental, porque aquí la doctora Orozco mencionó algo interesante, ¿no? Que nos planteaba el tipo de comunicación gubernamental que se tenía en otros sexenios con otros partidos políticos en el poder y el modelo y la estrategia de comunicación que ellos manejaban. Después, Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno del Distrito Federal, pues implementa en ese momento disruptiva, ¿no? Ser una manera diferente de comunicarse con los, pues, y capitalinos, tal cual, pero que al final del día también nos llegaban esas noticias hasta los estados, porque yo recuerdo estar en la universidad y escuchar las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador y él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces las implementa ahora a partir, coincido un poco del carisma, ¿no? Del carisma que él tiene y esta estrategia que fue personal puede convertirse en un dispositivo comunicativo gubernamental
pero también qué pasaría en prospectiva, ¿no? Para los próximos gobiernos, esta estrategia ya sería como algo replicable. También estamos planteando escenarios futuristas de que quizá gana Morena, de que quizá no, ¿no? Y entonces, ¿cómo se generaría también esta estrategia? Porque ya estamos como sociedad acostumbrados a que el presidente, el expresidente, la presidenta establezca una manera de comunicar, ¿no? Entonces, regresar a otro tipo de comunicación donde ya no tengamos este contacto directo con los temas que de alguna manera y la agenda que marcan los gobiernos de los temas que son importantes para ellos, pues también puede ahí haber cambios interesantes, ¿no? O sea, como cómo replantearnos también la comunicación comunicativa, la gubernamental en el futuro, esta estrategia que ha funcionado y en el futuro qué podría pasar en escenarios, les digo, muy de prospectiva. Y también, si bien comprendí, es esta parte de horizontalidad, ¿no? Es que tenemos un espacio donde pueden participar y donde pueden venir reporteros y periodistas con sus asegúnes. Hemos visto aquí algunos puntos limitantes, o sea, no todo el mundo puede entrar, no todo el mundo puede preguntar, y eso es parte del segundo bloque, de las preguntas que tengo en el segundo bloque. Pero hablamos de un ejercicio al final de libertad de expresión, ¿no? Porque se genera una cercanía, una posibilidad de preguntar y también la posibilidad o no de contestar. Y al final del día, el presidente, el expresidente, la presidenta, pues tienen una ventaja, ¿no? O sea, tienen el foco público, tienen la manera de ir dirigiendo la agenda que no la tienen cualquier otro funcionario público ni cualquier otro medio. Entonces, ¿qué opinan al respecto? Y con esto cerraríamos este bloque. No sé quién quiera iniciar. Si quieres, inicio yo, Araceli. Ah, muy bien. Sí, mira, es muy interesante cuando uno hace la revisión histórica del uso de la conferencia matutina como una práctica comunicativa también en el pasado, ¿no? Yo cuando investigué esto me di cuenta que, bueno, en realidad la conferencia matutina sí había sido utilizada, por ejemplo, por Ernesto Zedillo. De hecho, fue Ernesto Zedillo el primer presidente que tuvo un vocero y también este vocero daba conferencias porque al presidente Ernesto Zedillo no le gustaba mucho establecer relación directa con los medios. Entonces, la conferencia comenzó a ser, digamos, utilizada de manera institucional, un poco, no tan sistemáticamente ni cotidianamente como fue en el periodo de López Obrador, pero sí había sido ya utilizada antes. Recordemos también sexenio de Vicente Fox, cuando su vocero, Rubén Aguilar, dio bastantes conferencias hacia el final del sexenio, y tuvieron bastante éxito. De hecho, él comenzó a dar conferencias justo 2 o 3 semanas antes de que López Obrador todavía diera su conferencia, ¿no? En esta, creo que en aquel momento, por lo que leí, era una especie como de práctica intencionada para tratar precisamente de establecer agenda y de robarle un poco la agenda al jefe de gobierno, que en aquel momento pues ya tenía muy ganada un espacio en la agenda pública y en la agenda informativa de los medios, porque además López Obrador en aquel tiempo daba sus conferencias a las 6 de la mañana, no a las 7 de la mañana. Es decir, no había ningún actor político en México que se levantara a esa hora a dar información para que cuando tú te levantaras, que también eso es parte del éxito pues de esta práctica comunicativa, ¿no? Es decir, cuando la mayoría de nosotros, de los mexicanos, nos estamos levantando, el presidente ya dio nota o ya dio una información. Y ese es el gran poder que tiene la conferencia matutina desde el periodo de López Obrador, cuando fue jefe de gobierno y después, ¿no? López Obrador daba la conferencia a las 6, pero Rubén Aguilar, o la presidencia de López Obrador, su vocero, daba la conferencia a las 9. De todas formas, López Obrador ya había ganado la agenda en aquel momento, ¿no? Si nos ponemos a analizar eso. Entonces, sí es importante mencionar que sí se había utilizado ya de manera institucional como una práctica comunicativa en la presidencia de México. También con Enrique Peña Nieto, esto mucha gente no lo tiene presente porque eran conferencias que no tuvieron prácticamente ningún impacto en la opinión pública. El vocero de Enrique Peña Nieto, que ahorita se me va su nombre, se llamaba Eduardo, pero no me acuerdo sus apellidos, creo que tuvo 2 o 3 voceros, también dio conferencias de prensa y fueron transmitidas por YouTube. De hecho, si uno busca en el canal de YouTube de Enrique Peña Nieto, uno va a encontrar, yo encontré más de 150 conferencias que dio el vocero de Enrique Peña Nieto, pero la mayoría de nosotros ni siquiera las tenemos en el radar porque no tuvieron ningún impacto público. Entonces, ahí la pregunta que surge es, ¿qué hizo
que las conferencias de López Obrador tuvieran tanta relevancia política y pública en el escenario público, ¿no? Pues son muchos factores, yo creo que aquí es multifactorial, obviamente. Una sí es ese diseño comunicativo en el que hay una hibridación y un impacto generalizado en todo el sistema de medios híbrido mexicano, porque las conferencias fueron transmitidas por los canales del sistema público de medios, el canal 11 y el canal 14 transmitían las conferencias de prensa de López Obrador, y tengo entendido que ahorita todo el canal 14 la sigue transmitiendo. Además, fueron transmitidas por todas las plataformas de redes sociales más importantes, YouTube, Facebook, en fin. Además de eso, los medios mismos se convirtieron en actores que ayudaron a retransmitir el mensaje presidencial, porque muchos canales de YouTube, de medios informativos, incluido Televisa, bueno, no nada más medios informativos, de medios importantes como Televisa, también las retransmitían. Entonces se convirtió la conferencia en una práctica que reinventó, regeneró, hibridó los flujos informativos en un espacio o en un momento específico de la mañana. Entonces, eso es bien interesante, porque obviamente esto no se hubiera dado, también creo yo, con un presidente que no tuviera pues la popularidad y la influencia que tenía López Obrador. Es decir, López Obrador cuando hizo campaña en el 2018 ya traía detrás toda una campaña mediática, política, y una serie de actores que lo apoyaban también mediáticamente. Hay que resaltar aquí que esto fue nuevo incluso para López Obrador en el 2018, porque si recordamos, en el 2006 López Obrador de hecho evadió el contacto con los medios. En el 2012 ya tomó más en cuenta los medios, pero hay que recordar también que la mayoría de los grandes medios, aunque sí lo cubrieron porque había que cubrir al presidente, y además porque después de la reforma electoral del 2007 los medios estaban obligados a hacer coberturas más o menos equitativas sobre los actores políticos en campaña, pues de todas formas López Obrador, digamos, tenía cierta distancia con los actores mediáticos, pero esa estrategia o esa visión del político cambió en el 2018 y se dio cuenta que las redes sociales podrían ser grandes aliados para él, para la distribución de su proyecto político y de todo lo que él quería hacer para el 2018. Y bueno, eso se vio reflejado todavía más cuando llegó a la presidencia. Yo también quiero señalar que implementar la conferencia matutina en la forma en como la implementó López Obrador no es una tarea sencilla en muchas cuestiones. Llevar a cabo una práctica comunicativa como la conferencia matutina de manera diaria es muy caro. Se utilizan muchísimos recursos materiales, humanos y demás. No cualquier actor político puede darse el lujo de implementar este tipo de estrategia o de práctica comunicativa. Muchos lo han intentado, gobernadores y demás. Es caro, es difícil. Yo creo que para el actor político tampoco debe ser nada fácil implementar y diseñar una práctica comunicativa en la que todos los días hay que diseñar una agenda, hay que controlar esa agenda, y este control es característico de cualquier estrategia de comunicación institucional, sea pública o privada, es decir, de actores como empresarios o de actores como gobernantes. Todos van a controlar la comunicación que difunden públicamente. Eso es una característica de las estrategias y de las campañas comunicativas en general. En el ámbito político especialmente se da ese control. Entonces también eso hay que entenderlo como una característica esencial de esta comunicación pública y política, ¿no? Entonces yo diría que no es nada sencillo, porque también el actor político tiene que asumir que tiene que enfrentarse todos los días a actores que en muchos casos sí sabe qué le van a preguntar, porque probablemente sean actores que son afines al proyecto, que ya los conoces, que te han seguido durante 5, 10, 15 años. En el caso de López Obrador, yo sé que hay periodistas que lo siguieron o que eran periodistas de la fuente presidencial desde el periodo de Ernesto Zedillo, por ejemplo. Y entonces, bueno, o que lo siguieron durante todas sus campañas y que lo conocían muy bien, pero también va a haber actores que no sabes qué te van a preguntar. Y también va a haber actores que actúan como opositores y que están en contra del proyecto político. Entonces, para cualquier actor político que implemente una conferencia de prensa, no es una tarea fácil. También eso hay que redimensionarlo, ¿no? De todas
pues las cuestiones complejas que implica llevar a cabo esta conferencia. Entonces, no es una práctica sencilla, me parece que es una práctica que tiene una serie de complejidades intrínsecas y que también es una práctica muy contradictoria, porque efectivamente se puede dar en ocasiones, y depende mucho de ese intercambio comunicativo que haya, pues sí se puede dar en ocasiones quizá algunos elementos de rendición de cuentas, sí hay libertad de expresión, pero en otros no, porque los actores políticos siempre van a controlar el mensaje o van a evadir las preguntas difíciles, y eso es completamente comprensible, incluso para eso están entrenados y reciben entrenamiento para eso. O sea, mal harían si no estuvieran entrenados también para eso, si te vas a enfrentar a una serie, y hay toda una escuela que se dedica a entrenar a los actores políticos en ese sentido, ¿no? Pero me parece que, ya para ir cerrando, y para alinear un poco también a tu comentario, pregunta Araceli, si esta práctica podría quedarse y qué aspectos pues positivos podría tener en el futuro, o qué escenarios podríamos plantear. Yo creo que la conferencia matutina, yo me atrevería a decir que se puede quedar ya como una práctica de la comunicación institucional y gubernamental en el caso de la Presidencia de México. Yo creo que tanto en el caso de López Obrador como de Claudia Sheinbaum nos han demostrado que bien o mal, con todas sus contradicciones, preferimos eso a no saber nada sobre lo que se hace en el gobierno, ¿no? Por supuesto que nos informan lo que ellos quieren, por supuesto que tienen una agenda muy planeada, por supuesto que van en preguntas, pero de eso a nada, pues claro que los ciudadanos nos quedamos con la idea de que pues sí, prefiero eso, ¿no? O sea, prefiero que por lo menos de vez en cuando haya 2 o 3 periodistas que se hagan preguntas directas, críticas, incómodas, a no tener nada, ¿no? Entonces, porque el escenario que teníamos antes con Peña Nieto, donde informaba un vocero, por curiosidad, métanse y busquen las conferencias que les dije que hay más de 150 ahí en el canal del presidente Peña Nieto, véanlas, o sea, es otra cosa completamente diferente a lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, yo sí creo, y que en caso de que llegara un gobierno, sea de la 4T o sea de cualquier otro partido político o proyecto político, y no implementara esta práctica comunicativa, yo creo que se arriesgaría mucho pues a tener poca legitimidad, porque sería muy criticado desde el inicio, sería mal visto que no estuviera ni siquiera dispuesto a encontrarse cuando ya está un mecanismo muy probado, pues, digamos, muy popular, porque quieramos o no, es una práctica comunicativa que es vista por miles de ciudadanos todos los días, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido yo me atrevería a decir que sí es una práctica que se está institucionalizando en el caso de la presidencia, particularmente de México, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, gracias. Gracias, doctora Orozco. No hay marcha para atrás, dice la doctora Orozco, a partir de que ya probamos un ejercicio que nos hace de alguna manera participativo, ¿no? Enterarnos de lo que está pasando en la vida pública. Doctor Nieto, adelante. Muchas gracias. Un poco siguiendo en la línea de la doctora Orozco, me gustaría, ¿no?, sugerir o plantear cuál es el objetivo de las conferencias de prensa gubernamentales en democracia, ¿no? Eso creo que es interesante para a partir de ahí poder evaluar, juzgar, apuntalar o criticar, ¿no?, este ejercicio diario de comunicación. Eh, Como un ligero paréntesis, evidentemente, ¿no? Otra vez voy a poner un poco el foco del populismo, no como algo negativo, sino como producto del desaliento ciudadano generalizado de la democracia, ¿no? Un poco observándolo como consecuencia de la crisis generalizada de este sistema de gobierno, que surgen estos liderazgos, ¿no?, donde pues alientan a la ciudadanía, donde observan distintas demandas históricas en el discurso de estos personajes o de estos líderes. Entonces, en primer lugar, me gustaría plantearlo desde ahí, ¿no? ¿Por qué surgen estas expresiones que podemos observar hoy en día y que se podría decir que es el espíritu político, ¿no?, de la época,
Anteriormente había algunas excepciones, ¿no? Al final de la década de los 90 hubo Chávez, luego vino este boom del populismo en Latinoamérica con Evo, con los Kirchner. Sin embargo, actualmente, al menos en Latinoamérica o en democracias que se consideraban consolidadas, podemos observar este estilo político y por lo tanto en su dimensión comunicativa como la generalidad dentro de la gobernanza, ¿no? en el mundo. Entonces, una vez planteado eso, me gustaría observar cuál fue la idea inicial de plantear conferencias de prensa desde el ejercicio de gobierno y que justo desde las democracias la idea de que un presidente, un alcalde, un gobernador se expusiera públicamente ante medios de comunicación era por el simple hecho de cumplir esta idea fundamental o este estatuto fundamental de la democracia, que es la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, mostrarse públicamente ante medios de comunicación y que se le cuestionara, se le criticara, se le hiciera eh, ¿no? cualquier cuestionamiento y que él en su calidad de gobernante o de representante de la ciudadanía, pues contestara y aclarara ciertas dudas o ciertas críticas, ¿no? Por parte de los medios de comunicación. Si lo planteamos desde ese punto de vista, podemos observar que esa idea de la conferencia de prensa, pues nunca se llevó a cabo, ¿no? Tal cual. Es decir, como bien se ha mencionado durante toda la mesa, anteriormente los gobiernos pretendieron crear esta fachada, ¿no? De conferencias de prensa esporádicas, donde se presentaban avances de gobierno, donde se tenían medios de comunicación a modo y al mismo tiempo cooptar todo el sistema mediático para unificar el discurso y los encuadres gubernamentales. Ahora, a partir de eso, se quiebra esa forma de comunicación o como ciudadanía logramos observar que esa forma de comunicación estaba cooptada y estaba manejada desde las más altas esferas. Y retomando las preguntas que hacía, o regresando a las preguntas que hacía la doctora Orozco sobre por qué es popular, por qué ha sido tan eficiente la conferencia de prensa matutina, es que se sienta o descansa sobre un discurso que tiene que ver con aquella democracia del pasado, en el sentido de que anteriormente no existía este contacto con el pueblo, este contacto con la ciudadanía, y que existe una necesidad de acercar la figura presidencial al pueblo, ¿no? En esta palabra, ¿no? Que no sabemos al final qué quiere decir, pero acercar el discurso presidencial a la ciudadanía y un poco denostando y confrontándose a los medios tradicionales, ¿no? Tan desacreditados y tan faltos de confianza en este país, ¿no? Al menos hasta el 2018, y pues hoy en día todavía más, ¿no? Hemos distintos estudios, ¿no? Como el Reuters Institute, etcétera, nos mencionan que la confianza hacia los medios de comunicación va en picada y lo más probable es que sigamos de esa forma. Entonces, siento que la efectividad descansa ahí y evidentemente también en la personalidad y toda la carrera política de López Obrador que forjó desde el año 2000, ¿no? En el que llega a ser jefe de gobierno. Entonces, siento que por ahí podríamos entender el éxito o la eficiencia de las mañaneras en el contexto actual. Ahora, regresando al punto inicial, si planteamos en términos normativos, ¿qué tiene que hacer una conferencia mañanera en democracia? Pues ahora sí, ahí viene la crítica, ¿no? Porque evidentemente si nosotros nos ponemos a observar, ¿no? Como ejemplos, algunas conferencias de prensa de Barack Obama o de George Bush, ¿no? Durante sus distintas acciones gubernamentales, pues se veían periodistas que verdaderamente iban a increpar, ¿no? A la figura presidencial, que la ponían en jaque, ¿no? Se ponían nerviosos los presidentes. Es decir, si bien las democracias perfectas no existen, tenemos que comparar, ¿no? Siento que a veces es necesario compararnos con democracias un poco más consolidadas, y en este caso tomo la democracia estadounidense, hasta antes de la llegada de Trump, evidentemente.
en donde los periodistas y los periodistas tenían esta función de rendición de cuentas y de evidentemente, pues, ¿no? Como decirlo coloquialmente, sacarle la sopa al presidente en turno. Y un poco, sí, necesito mencionar que en México se posicionan las conferencias matutinas como un supuesto ejercicio de rendición de cuentas. Desde el mismo discurso, ¿no? Cotidianamente, él o la presidenta nos mencionan que se encuentran en ese espacio para rendir cuentas, para darle la cara al pueblo o a la ciudadanía. Sin embargo, ha tenido un viraje hacia un punto más de posicionamiento, ¿no? Político, un punto más de capturar la agenda, ¿no? Como bien ya lo habían dicho y que siempre existe, ¿no? Nadie debe asustarse con esto de que el gobierno quiera capturar la agenda, pero evidentemente se ha erigido como un mecanismo muy eficiente, tanto para posicionar temas como para modificar la narrativa sobre ciertos asuntos en los que el gobierno podría estar en entredicho. Y bueno, me estoy poniendo un poco del lado bueno, como abogado del diablo en ese sentido, pero siento que también es importante observar el ejercicio diario de comunicación desde esta perspectiva, pues, normativa, ¿no? O el deber ser de la democracia liberal y en qué estamos fallando o en qué está fallando el ejercicio de comunicación gubernamental sobre este ideal que tendría que ser, ¿no? Que en primer lugar, las conferencias matutinas deberían de ser justo esporádicas en ese sentido, que tengan algún objetivo de comunicación sobre avances gubernamentales, sobre algún consenso, acciones políticas y sobre todo este estatuto de la rendición de cuentas. Y ¿no? Si observamos esa forma normativa o ideal de las conferencias de prensa en democracia y cuál es su función y su objetivo principal, siento que está fallando, ¿no? La cuarta transformación en sus conferencias de prensa, que si bien sí está acercando el discurso presidencial a la ciudadanía, no está cumpliendo esta función pues democrática, ¿no? De verdaderamente dar la cara y responder ante los intereses ciudadanos que al fin y al cabo pues son los que tendrían que conducir el autogobierno, ¿no? El famoso autogobierno o la democracia, como se le conoce eh, más generalmente. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Nieto. Ya nos emocionamos, el tema está muy interesante. No se vayan, ¿no? Síganle porque vamos al segundo bloque. ¿No? Este segundo bloque propone pues el análisis sobre dinámicas periodísticas y el ecosistema mediático y voy a plantear tres preguntas y vamos si quieren respondiéndolas por orden o como ustedes consideren prioritarias. La primera respecto a las reglas del juego, ¿no? Nos comentaba Marta Olivia el tema de los lineamientos formales que ya se establecieron en esta actual mañanera pues con la presidenta Sheinbaum y en este sentido, ¿cómo han afectado estas normas a la dinámica de participación de los periodistas en comparación con el formato más abierto y prolongado de la administración anterior? Esa sería una de las primera pregunta. La segunda está relacionada con la pluralidad y las cámaras de eco, ¿no? En este estilo personal y diferente que tiene cada uno de dirigirse hacia la ciudadanía, ¿cómo han contribuido estos ajustes al debate público y se han abierto la conversación a un aspecto mucho más plural o refuerzan las cámaras de eco? Y mi tercer pregunta en este bloque, tengo más, pero en este bloque nada más, en este momento, es sobre la transparencia justo y la rendición de cuentas, ¿no? En este sentido, es partiendo de estos cambios, ¿cómo se podría reconfigurar la relación prensa-poder? Y si se supone o supondría que hay una mayor transparencia y rendición de cuentas. O sea, el hecho de pararse enfrente pues de las cámaras todos los días a las 7 de la mañana y tener una serie de temas, ¿eso es suficiente para hablar de rendición de cuentas? Ya nos dio algunas pistas el doctor Nieto, ya hizo ahí unos avances, pero bueno, estas serían las tres preguntas que pongo por el momento sobre la mesa en el segundo bloque. Muchas gracias y comenzamos con quien ustedes gusten. Doctor Orozco. Adelante, ¿no? Que empiece el Adelante. doctor Nieto, ahora que empiece Ahora, y yo cierro. muy bien, ahora el doctor Nieto. Ok, perfecto, gracias por darme la palabra, doctora Orozco. Pues justo sobre el tema de las normas, ¿no? Que ya nos planteaba Marta Olivia en un principio.
Eh, es interesante, a ver, el tema que se está dando en la conferencia matutina, porque sí, venimos de un México, ¿no? Y eso es importante mencionarlo, donde únicamente los grandes medios de comunicación, los amigos, ¿no? Del la o el presidente, eran los que tenían acceso, ¿no? A estos espacios y que de por sí eran pocos los espacios, ¿no? Comparado con lo que estamos viendo actualmente de esta imagen presidencial cotidiana y diaria, pues teníamos poco acceso a las conferencias de prensa y evidentemente los medios de comunicación fungían como plenos mediadores, ¿no? De lo que el discurso presidencial decía, ¿no? No, tampoco se observaba esta dinámica de la rendición de cuentas, del periodismo crítico, del periodismo vigilante, ¿no? En las conferencias de prensa. Y pues ese de entrada es un gran cambio, ¿no? Que evidentemente, como ya se mencionaba desde el principio, pues López Obrador propone un nuevo esquema, un nuevo formato de conferencia de prensa, donde evidentemente, al menos en dicho, habría que observar si verdaderamente era cierto eso, la prensa y los periodistas llegaban y se posicionaban según la hora, ¿no? En la que se formaban afuera de Palacio Nacional. Entonces, eso daba evidentemente una idea, pues, de mayor pluralismo y de mayor aceptación en términos de medios de comunicación. Y si recordamos, pues, sí existieron diversos momentos dentro del gobierno de López Obrador de confrontación con ciertos periodistas, ¿no? Tuvimos el ejemplo de Ramos, ¿no? Este periodista mexicano que radica en Estados Unidos, donde le cuestionó frontalmente y fueron varias ocasiones en las que se realizó este ejercicio. Y por otro lado también tenemos el caso de Julio Astillero o otro tipo de periodistas, igual no de tanto renombre, pero que sí ha dado, o sí, el ejercicio de comunicación o la conferencia de prensa, sí ha dado la oportunidad, ¿no? De que exista esta confrontación y esta transparencia, ¿no? Entre comillas. Ahorita vamos a hablar por qué no tanto, ¿no? En primer lugar, porque si bien se erigía como una confrontación, ¿no? Entre la o el periodista y el presidente, al menos en el primer piso de la Cuarta Transformación, tenemos que hablar de esta forma de expresarse, que es lo del spin, ¿no? Ya se los planteaba un poco desde el principio, pero no estábamos expuestos ante unas respuestas contundentes o respuestas que verdaderamente fungieran como insumo, ¿no? Para ejercer nuestra ciudadanía y saber sobre los asuntos públicos, sino que más bien el presidente pues daba la vuelta, ¿no? Conocemos igualmente su estilo, daba la vuelta, mencionaba los datos que le parecieran pertinentes, es decir, no teníamos a cabalidad este ejercicio de rendición de cuentas. Sin embargo, en comparación con los otros gobiernos, pues ya se daba más apertura a las y los periodistas para poder participar en estas dinámicas. Eso se puede observar como un avance, ¿no? Evidentemente. Ahora, si bien eso se puede presentar como un avance, me gustaría plantearlo alrededor de la sobreexposición presidencial en el espacio público. Y esto tiene mucho que ver con justo los fenómenos que, ¿no? Le anteceden a López Obrador, como el de Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Fernández y su esposo igualmente, Néstor, en el sentido de que también apelaban por esta sobreexposición mediática, ¿no? Recordamos a Hugo Chávez que hasta tenía un canal televisivo en el que se transmitía 24 horas y él tenía un programa los sábados, ¿no? Se llamaba Aló Presidente, no recuerdo bien el nombre, creo que era Aló Presidente, en el que era como un talk show, ¿no? Donde tenía invitados, tocaba la guitarra, es decir, se tenía esta sobreexposición mediática y podemos comprender ese fenómeno como parte fundamental de los populismos, ¿no? Ya sea de aquella época o del populismo actual, ya que el interés de las o los presidentes es sobrepasar la mediación o sobrepasar este obstáculo de los medios de comunicación que en su discurso pues son agentes negativos de la democracia, son manipuladores que pues tienen razón, ¿no? En cierto sentido.
Entonces, justo es importante eso, ¿no? Si bien, un poco para ir cerrando la idea, los medios, los periodistas, o las y los periodistas, en una primera etapa de la cuarta transformación, sí tuvieron mayor amplitud, sí tuvieron mayor capacidad de conversar o de estar en una confrontación con el presidente. Y ahora justo se evidencia, ¿no? Que existe menor, no sé si hay una cerrazón por parte de presidencia, o también el ejercicio se ha agotado en términos de interés periodístico, ¿no? Es decir, la mañanera en un primer momento se posicionó como un ejercicio muy innovador, ¿no? Donde muchos periodistas querían asistir. Y actualmente no sé si exista la misma demanda de periodistas por querer ir a la conferencia mañanera de la presidenta. Y eso se observa y se materializa en pues poca pluralidad de medios de comunicación dentro de este ejercicio. Entonces, justo hubiera sido interesante escuchar a Marta Olivia, ella que ha tenido esta participación directa o esta observación directa de la dinámica de las conferencias mañaneras como periodista y que nos contara, pues realmente cuáles son las reglas, ¿no? Que se encuentran ahí a ras de piso. Pero bueno, sin más, por el momento les doy la palabra a la doctora Orozco. Gracias, gracias. Pues bueno, yo comenzaría diciendo, respecto a una de tus preguntas, Araceli, preguntaba sobre cómo afectan el debate público y si abren o no la conversación o refuerzan cámaras de eco. Yo creo que es una pregunta interesante en el sentido de que en el momento en el que vivimos, con una saturación informativa impresionante, y en donde irrumpe en el escenario pues una práctica comunicativa como la conferencia, pues sí vale preguntarse eso, ¿no? Yo pienso que en muchos casos más bien, más que abrir la conversación plural, sí tienden a reforzar las cámaras de eco o los sesgos que uno ya trae sobre ciertas informaciones, ¿no? Sobre todo cuando quienes ven la mañanera se quedan solo con la versión de la información que se produce o se difunde en la conferencia. Si las personas no tienen el interés, la práctica de consultar otros medios, pues entonces sí se está reforzando ahí pues una versión y se está generando un sesgo sobre las informaciones políticas que surgen solo en la mañanera o sobre las cuestiones que se plantean desde la presidencia y de las que de repente surgen porque las plantean los periodistas que cubren esa fuente. Yo creo que ese es el gran riesgo que tenemos y ese es un pendiente general que tenemos en México. Y bueno, y si a eso le añadimos que en el periodo anterior de López Obrador, y esto lo conecto un poco creo por ahí en otro de tus planteamientos, que durante el periodo particular de López Obrador, la presidencia pues literalmente confrontó, estigmatizó a un grupo de medios y de periodistas, pues entonces ahí se refuerza más pues este efecto o este reforzamiento de los sesgos, ¿no? Y bueno, obviamente ese es un riesgo para el debate público, ¿no? Porque entonces los ciudadanos no tienen diferentes versiones, diferentes o informaciones pues más amplias sobre lo que sucede en la realidad y sobre todo sobre los asuntos políticos, ¿no? Y yo creo que pues sí, efectivamente eso es algo muy importante en un contexto, en una sociedad en la que queremos pues que haya mayor pluralidad, mayor información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, me parece que en ese sentido, como práctica comunicativa, sí tiene ese riesgo, pero que el mayor riesgo radica en que los ciudadanos no vean otras opciones informativas y que se queden solo con la versión de la conferencia matutina, que por supuesto tiene una versión sesgada de los hechos, sobre todo si se escucha solamente lo que dice la presidencia. Sin embargo, aquí quisiera poner otro punto interesante. Yo he escuchado en varias ocasiones comentarios como que todos los que cubren la mañanera, los periodistas, o la gran mayoría son afines a la presidencia. Incluso muchas veces se refieren a este grupo de periodistas como youtuberos, muchas veces de manera despectiva y demás, ¿no? Y yo a partir de la investigación, yo tengo datos empíricos, por lo menos, bueno, en el sexenio de López Obrador,
donde yo descubrí que en realidad más bien el grupo de periodistas que cubren la conferencia sí es un grupo heterogéneo. Es decir, por supuesto que hay un grupo de periodistas que son afines al proyecto gubernamental, que apoyan abiertamente al proyecto gubernamental, pero también había grupos o hay periodistas que no son afines al proyecto, que son muy críticos y que siempre cubrieron la mañanera. Por ejemplo, el diario Reforma, que ubicamos todos, que es un medio muy crítico pues que critica y que además en muchas ocasiones asume posturas abiertamente confrontativas también y críticas contra el gobierno o la 4T, ha cubierto todo el tiempo la mañanera, ¿no? Sí, he ubicado que ha habido medios que han dejado de asistir a la conferencia matutina y me parece, bueno, que eso también hay que resaltarlo, ¿no? Y yo creo que en sí, todo el grupo, en general, el grupo de periodistas que cubre la fuente y en general el sistema mediático informativo en México es heterogéneo y es plural, ¿no? Y siempre lo ha sido así. Lo que ahora podemos ver es que hay, digamos, como que los podemos ver en acción. Antes no podíamos ver eso, ¿no? Y antes no teníamos claridad sobre qué medios estaban abiertamente apoyando no un proyecto político y qué medios no lo hacían. Y ahora creo que eso se ha hecho muchísimo más evidente en la conferencia matutina y yo creo que eso es algo positivo para los ciudadanos. Yo, si veo las preguntas o veo qué tipo de preguntas hacen los periodistas, yo, si soy una persona más o menos informada o más o menos interesada en los asuntos políticos, puedo darme cuenta que es un periodista que es afín al proyecto y desde ahí lo voy a leer, ¿no? Y desde ahí lo voy a ver. Entonces, me parece que eso en realidad, en lugar de ser algo negativo, yo siempre lo he visto como algo positivo, porque yo creo que los medios y los periodistas deberían hacer públicos también sus intereses, porque los medios y los periodistas también tienen muchos intereses, ¿no? Económicos, políticos, de muchos tipos. Y se ha generado esta idea un poco idealista y también hay una idea algo normativa de que los medios deben ser siempre neutrales y bueno, esta palabra de objetivo que a mí no me gusta nada, sino más bien, pues yo diría veraces y neutrales, pero yo no creo que en estricto sentido esto se cumpla. Y lo vemos en la mañanera, y yo lo vi en la mañanera a partir de entrevistas que yo hice con periodistas y demás, que en realidad no son neutrales. Y pues tampoco los podemos culpar, pues, porque muchos reporteros trabajan para medios corporativos que abiertamente tienen intereses políticos y económicos, ¿no? O sea, pensemos en TV Azteca, ¿no? O sea, pues por supuesto que abiertamente tiene intereses políticos y defiende sus intereses políticos y los ha hecho manifiestos y su dueño abiertamente dice que le da instrucciones a sus reporteros, ¿no? Entonces, me parece que este ha sido algo en realidad positivo para el debate público, para que la ciudadanía también pues, se dé cuenta que los periodistas, pues, y no todos, bueno, tampoco quiero generalizar porque obviamente hay periodistas que sí tratan de hacer un trabajo muy, digamos, veraz, contrastar información, ser críticos ante cuestiones que hay que ser críticos, por supuesto, pero que también está el otro grupo, ¿no? De periodistas que pues no, abiertamente no son críticos y apoyan ciertos proyectos. Pues yo más bien diría que este es un fenómeno interesante para analizar y para seguir debatiendo, es decir, cómo también la conferencia, digamos, ha develado estas otras caras o prácticas de los medios, ¿no? Y me parece que eso también, pues, incentiva mucho que incluso la gente se interese en ver la conferencia, ¿no? Que vea qué tipo de preguntas hacen, quiénes las hacen. Una cuestión que sí me parece negativa, que también lo mencionaba ahí Marta Olivia en su video, pues es que eso sí me parece que está mal, que a partir de las preguntas que hagan los periodistas, pues haya un grupo de personas que ataquen, critiquen, persigan y ejerzan violencia contra los periodistas, ¿no? Eso sí me parece que va más allá y que eso no está bien, porque pues, el trabajo del periodista, pues efectivamente sí es pues, ser intermediarios y fungir muchas veces como representantes pues, del interés público, o sea, ese interés público, el de grupos de partidos políticos, iglesia, empresarios y demás. Todos ellos son un conglomerado también muy diverso
y muchas veces los periodistas ahí están haciendo visibles también esos intereses, ¿no? Ya con esto voy a cerrar, una de las cosas que yo encontré con mi investigación era que había periodistas que vendían su capacidad de interlocución con la presidencia. Es decir, que pues aceptaban pagos para hacer cierto tipo de preguntas o ciertas preguntas ante la presidencia. Pero eso es algo evidente, o sea, eso se nota, incluso uno lo puede notar yo, o bueno, por lo menos yo sí lo noto muchas veces en la conferencia. Y ahí podemos ver precisamente esto, ¿no? Que los periodistas tienen intereses, incluso intereses personales, ¿no? Que tienen muchas veces que ver hasta con su sobrevivencia. Muchos de estos periodistas aceptan esto pues porque el pago les significa algo importante, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos criticar eso? Cuando siempre en realidad estas prácticas siempre se han dado. Se han modificado un poco a partir de lo que sucede en la conferencia y de esta práctica que vemos ahí, ¿no? Pero sí, son cuestiones interesantes. Muchas gracias. El tema da para más. Podríamos hacer la segunda parte, la parte 2, porque hay todavía preguntas en el tintero, pero por cuestiones de tiempo, pues nos vamos, ahora sí les voy a leer un par de preguntas que me comparten. Además, felicitan mucho a los ponentes, muchas felicidades, por supuesto, recibiendo muchas felicitaciones, yo también les felicito, el equipo aquí del observatorio, muchas gracias por compartirnos y por dedicarnos esta hora y media, estos minutos a compartirnos y a reflexionar, ¿no? Invitarnos a generar nuevas reflexiones, nuevos análisis. Y tenemos, por lo pronto, tres preguntas. La primera dice, a nivel estatal, en Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez recién inició un podcast a principios de este año titulado Platicando con el Jaguar. Según estudios recientes, ha reunido a titulares de dependencias estatales y ha obtenido una cantidad significativa de vistas y reacciones. ¿Qué opinión les merece este caso? ¿Será la tendencia a nivel subnacional? ¿Se trata de una nueva ola de emular el modelo de acercar la figura del Ejecutivo estatal con las audiencias, ciudadanos? Otra pregunta, ¿es realmente, este es de Marcos, la anterior, este es de Marcos Rock and Roll? ¿Es realmente valioso el ejercicio de la mañanera para la presidenta en turno por su capacidad de retórica o incluso su carisma? ¿O simplemente este ejercicio caducó en cuanto López Obrador dejó la presidencia? Otra pregunta, no está la anterior sobre Chiapas. Entonces, estas serían las dos preguntas que nos han compartido. Abro micrófonos, quien quiera contestar una o la otra o ambas, brevemente por cuestiones de tiempo, adelante. Pues si quieren contesto, no conozco el caso del gobernador de Chiapas, pero bueno, no es el único caso en el que ha habido intenciones de emular la realización de conferencia de prensa a nivel subnacional en diferentes entidades. El propio gobernador Enrique Alfaro acá en Jalisco lo intentó con muy poco éxito, por lo que les decía hace rato, o sea, la verdad es que hay que tener capacidad de tolerancia como actor político para enfrentar las preguntas de periodistas. Por ejemplo, en el norte también creo que ha habido varios gobernadores que han intentado implementar este ejercicio, pero como les decía, tampoco es sencillo porque es un ejercicio caro y implica compromiso, reservar agenda todos los días para eso, plantear una agenda, es decir, es todo pues sí, es una estrategia muy bien planificada la que tiene que haber ahí, además de lo que implica transmitirla en vivo, gestionar las redes, en fin, todo un trabajo muy amplio y una inversión fuerte de recursos para ello, ¿no? Y bueno, yo dejo la segunda pregunta para Marcelino, nada más diría de manera general, yo creo que sí ha tenido un poco menos de alcance la conferencia de Claudia Sheinbaum, no lo he analizado con detalle, pero es un poco comprensible porque López Obrador pues era el líder de un movimiento, fue fundador de un movimiento político y lo que también hay que reconocer es que López Obrador tenía un carisma y tenía una habilidad comunicativa impresionante. O sea, de hecho, mucha gente me mira a veces con cierta incredulidad, pero yo digo, había momentos de la conferencia que eran hasta divertidos y acuérdense que hubo muchos momentos de entretenimiento en la conferencia donde había canciones y además había pedagogía, o sea, López Obrador se aventaba sus clases de historia de hasta 40 minutos en una conferencia, en fin,
Eso no es más que una serie de habilidades y de prácticas, tácticas que utilizaba López Obrador, pues para también hacer la conferencia una práctica más entretenida. Y eso no lo vemos tanto con Claudia Sheinbaum, por su propia formación, yo creo, como académica, eso también, su propio estilo personal, pues le limita un poco que sea pues más suelta, por decirlo de alguna manera, en la forma en cómo habla, cómo comunica. El López Obrador no tenía empeño, por ejemplo, en decir yo tengo otros datos y decir cosas que a veces eran completamente fuera, que no eran verificables, pues, ¿no? Entonces, Claudia, en ese sentido, creo que es mucho más cuidadosa. Se nota que cuando no tiene información a la mano o no sabe qué información dar, o mejor no informa, evade completamente la pregunta o avienta la bolita a alguno de sus colaboradores. Y me parece que en sentido del objetivo que tiene la conferencia de informar, me parece que lo está haciendo mejor Claudia. En ese sentido, yo diría, sin embargo, pues sí, es menos entretenida, ¿no? La conferencia, digámoslo, si se me permite usar ese término, ¿no? Gracias. Gracias, Rosalía. Adelante, doctor Marcelino. Muchas gracias. Justo contestando las dos preguntas del público, específicamente también desconozco el caso de Chiapas. Habría que echarle ojo, ¿no? Y darle seguimiento a lo que está sucediendo en este estado en cuanto a comunicación gubernamental. Pero un poco voy a retomar algo que ya había dicho, ¿no? Durante esta mesa de análisis, y es que este estilo, ¿no? Ya no quiero hablar de populismo porque tiene una connotación negativa, al menos, ¿no? Desde el periodismo, desde la ciudadanía de pie, pero observándolo como una categoría de análisis, ¿no? Un poco neutral, ¿no? Sin establecer si es positivo o negativo. ¿Quién no va a querer, o viendo los resultados que se han dado a partir de estas dinámicas de comunicación y de sobreexposición mediática, quién va a querer regresar a las formas antiguas, controladas, esporádicas de la comunicación gubernamental? En el sentido de que esta dimensión comunicativa del populismo ha funcionado, y esto existe evidencia, ¿no? De distintas latitudes, para acceder al poder y para conservarlo, ¿no? Es decir, en primer lugar, se requieren estas estrategias de comunicación cercanas al pueblo, coloquiales, simples, ¿no? Con supuesta rendición de cuentas. Y eso ha hecho que distintas figuras o distintos líderes, en este sentido, en general carismáticos, logren acceder al poder, ¿no? Esto como un primer paso. Ahora, ya en el ejercicio de gobierno, pues evidentemente, ¿no? En un ejercicio de gobierno en el que supuestamente, ¿no? Hablando en términos democráticos, ya no se tendría que gobernar para aquellos que votaron por ti, sino que ya tendría que haber un gobierno para toda la ciudadanía, independientemente del color, de la afiliación política, etcétera. Pues también funciona como, ¿no? Estas expresiones de comunicación funcionan para conservar el poder y para mantenerse en él, ¿no? Es decir, en el sentido de estar continuamente capturando la agenda, continuamente mostrando los programas de gobierno, dando una versión positiva, ¿no? de la administración. Entonces, un poco ese análisis trasladándolo a entornos subnacionales, como en este caso el de Chiapas, pues evidentemente ya existe, ¿no? la intención de querer emular estas prácticas, porque se ha visto el éxito que se ha tenido, ¿no? Y el alcance de estas formas de comunicación. Ahora, claro, existen distintas variables o distintos elementos que puede que sea exitosa o no, ¿no? Dentro de ellos la personalidad del gobernante, igualmente el carisma, ¿no? Que es algo que pues ni la misma Claudia Sheinbaum tiene, ¿no? Ahí coincido con la doctora Orozco, de que existen distintos componentes los cuales van a hacer que una conferencia o esta sobreexposición mediática sea más efectiva que otras. Ahora, es interesante, por ejemplo, ver, pasando a la siguiente pregunta, ¿no? De si esta práctica caducó con López Obrador o tenemos una continuidad en cuanto a eficacia, en cuanto a ejercicio de gobierno con Claudia Sheinbaum.
es interesante observar distintas encuestas, ¿no? De opinión. Y pongo el caso del Latino Barómetro, donde, que es una lástima que no las tenga ahorita a la mano, pero a partir del 2018 a la fecha, distintos indicadores de opinión pública como si se gobierna para todo el pueblo, si estamos en una verdadera democracia, si ha disminuido la pobreza, la inseguridad, es decir, estos temas ejes, ¿no? Estos temas medulares dentro de la conferencia de prensa, tanto en López Obrador como en Claudia Sheinbaum, se observa un incremento exponencial en cuanto a la percepción pública, ¿no? Es decir, la gente piensa que a diferencia del 2018, que estamos en una auténtica democracia, que verdaderamente el gobierno gobierna para todos, valga la redundancia, o que distintas problemáticas de la agenda como la delincuencia o la pobreza, pues evidentemente se tiene una mejor percepción, ¿no? De que se ha dejado atrás esas dos problemáticas. Y eso tiene mucho que ver con la comunicación gubernamental y con el impacto que está tenido en la percepción ciudadana, ¿no? Sobre estos tres ejes, ¿no? En primer lugar, democracia y en segundo lugar, pues los dos temas más grandes del país, ¿no? Pobreza e inseguridad. Tomo eso de ejemplo, tomo eso como insumo ilustrativo para hacer hincapié de que evidentemente la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum también ha contribuido a esa percepción, ¿no? Son indicadores que permanecen hasta hoy en día, hasta el 2026, en el sentido de que no creo que esa inercia de la opinión pública únicamente provenga desde Andrés Manuel López Obrador y se haya cortado a partir del 2024. Es decir, estos 2 años que lleva la presidenta como titular del Ejecutivo, pues también ha contribuido a sedimentar, ¿no? O a seguir eh, proponiendo este discurso de la 4T y eso se ve reflejado en la opinión pública, ¿no? Igualmente a partir de pues ciertos datos empíricos, ¿no? Y que verdaderamente la conferencia de prensa sí está teniendo un efecto significativo en la opinión pública. Luego, por otro lado, y ya para cerrar un poco, para unirlo con esto último, es lo de las burbujas informativas, que ahí ya no pude decir, o no, se me pasó mencionar sobre ese tema, pero es justo ver quién ve las conferencias mañaneras, ¿no? Es decir, es raro que público panista, público priista, se exponga a este ejercicio de comunicación, ¿no? Ahí estamos hablando, pues, de una exposición selectiva a las conferencias de prensa, donde regularmente aquellos que se identifican con Morena y que tienen afinidad con la presidenta o el presidente son los que regularmente se exponen al ejercicio de comunicación. Entonces, habiendo tanta gente afín al proyecto de la Cuarta Transformación, pues evidentemente el alcance es mayúsculo y eso se ve reflejado en la opinión pública, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario para cerrar este turno de preguntas. Muchas gracias. La tercera y última pregunta, ahora sí, es que luego aparecen preguntas muy buenas, pero ya la tercera y última por cuestiones de tiempo es de la doctora Gabriela Gómez y dice, ¿cómo construyen las mañaneras una frontera simbólica entre pueblo y adversarios y cómo contribuye esto en la polarización política? Y con esto cerramos. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, gracias a Gaby Gómez por la pregunta. Pues yo creo que esa construcción empezó obviamente desde el gobierno de López Obrador, ¿no? Acuérdense que López Obrador construyó la percepción del pueblo bueno, el pueblo luchador, el pueblo trabajador, es decir, todas las etiquetas que usó para referirse a ese pueblo, que además ese pueblo era el que lo apoyaba, ¿no? Pues eran etiquetas relacionadas pues con ese ente bueno, ¿no? Luchador, trabajador y demás. Mientras que, bueno, a los grupos de la oposición, incluyendo actores políticos e incluso algunos medios, pues siempre los asoció y los etiquetó pues con adjetivos negativos, ¿no? Los que robaron, los que le quitaron al pueblo lo que era del pueblo, ¿no? Era como esa construcción narrativa de López Obrador. Entonces, y bueno, López Obrador fue muy hábil en ese sentido también, pues para construir una narrativa un tanto dicotómica, ¿no? Entre el pueblo malo y la clase política, las élites políticas, los gobiernos del pasado, ¿no? Principalmente los gobiernos del PRI y del PAN,
como pues los actores con los cuales, por cierto, él se enfrentaba, él posicionándose en medio como el héroe que llegó al poder para salvar al pueblo, ¿no? Pues fue generando esta narrativa dicotómica. Yo no analicé eso, creo que hay otras especialistas que han analizado las narrativas, los discursos de López Obrador, yo no lo analicé, sin embargo, pues es algo evidente cuando uno ve las conferencias, que sí hay esta construcción dicotómica, polarizante sobre el proyecto de la 4T y el proyecto que es opositor al gobierno, y cómo ese proyecto opositor pues es negativo en muchos sentidos, ¿no? Y ese proyecto opositor que tiene que ver con los gobiernos del pasado, con los gobiernos del PRI y del PAN. Yo aquí quisiera añadir y eso tiene que ver con la construcción de sentido, con la construcción de la percepción, y es que, bueno, en eso sí fue también muy hábil, y en general, por lo menos de manera personal, creo yo, López Obrador, quizá no todos los políticos de la 4T, por eso luego cuando un político de la 4T se sale de esta construcción, ¿no? Del político honrado, honesto, el que lucha, el que se identifica con el pueblo, pues es muchas veces descalificado tanto por los políticos de Morena como por otros, ¿no? Y López Obrador fue cuidadoso en construir también una imagen coherente en ese sentido, ¿no? Por eso también bueno, no hablamos de eso porque nos centramos en la mañanera, pero las giras presidenciales constituyen un elemento muy importante también de la comunicación de la 4T. Y acuérdense que las giras presidenciales pues son prácticas en las que se le ve a López Obrador siempre cercano al pueblo, con ese ente al que él siempre se refiere de manera positiva, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí construyó en términos discursivos y narrativos, que bueno, no es lo mismo, pero en ambos terrenos, en esta construcción polarizante sobre dos proyectos, bueno, sobre todo un proyecto de gobierno conocido como 4T, que se enfrenta a otro proyecto que gobernó en el pasado y que ahorita, bueno, está en reconstrucción, ¿no? Pero sí hubo, yo creo que eso fue completamente intencionado en el gobierno de López Obrador, fue una parte importante de su estrategia comunicativa. Y espero que ya haya alguien analizando esas cuestiones de manera muy profesional, ¿no? Nosotros, bueno, yo y otro grupo de investigadores lo analizamos un poco en un libro que publicamos el año pasado sobre la estrategia comunicativa en tiempos de COVID. Ahí analizamos un poco las narrativas que se construyó precisamente durante estos tiempos de pandemia y tienen que ver un poco con esto que les digo. Bueno, gracias. Gracias, doctora Orozco. Doctor Nieto. Y ya cerramos. Gracias. Pues justo esa última pregunta creo que toca la médula o el, el componente populista, ¿no? de la comunicación o sí, de las conferencias matutinas. Y, ¿no? Dentro de la literatura, ¿no? Académica, para no irme muy, muy lejos, pero existen dos visiones, ¿no? Por un lado, el populismo como algo benéfico para la democracia, por un lado, que este acercamiento de las élites políticas hacia el pueblo, y por otro lado, como un fenómeno que opera en detrimento de esta forma de gobierno. Entonces, independientemente del lado en el que nos posicionemos, uno de los componentes principales es la creación de este actor llamado pueblo, ¿no? Que evidentemente es una composición narrativa, como ya mencionaba la doctora Orozco anteriormente, en donde se homogeniza a la ciudadanía, ¿no? Es decir, vivimos en sociedades complejas, ¿no? Específicamente en México, pues somos 130 millones de habitantes. Digo, no todos como ciudadanos, ¿no? Con la capacidad de emitir un voto, pero el punto aquí es que existe una complejidad en la conformación social de la ciudadanía. Y la palabra pueblo, pues lo que hace es homogenizar, ¿no? Es decir, todos somos iguales y pasa lo mismo con el rival, ¿no? En este sentido, que es la oposición. Esto genera problemas, evidentemente, ¿no? Porque la democracia, si la observamos como el sistema de gobierno en el que tendríamos que tener dinámicas de deliberación pública, eh,
llegar a acuerdos con otros agentes políticos, igualmente, pues la conversación, ¿no? Alrededor de distintas políticas públicas, pues la confrontación entre estos dos entes, entre estos dos entes homogéneos, como el pueblo y la oposición, genera polarización política, ¿no? Justo un poco retomando la pregunta que hacían del público, y esto pues es problemático, ¿no? Porque puede haber gente de la oposición, ¿no? Del PRI, del PAN, que pues contribuyan hacia la democracia, ¿no? Igualmente puede haber gente de otros partidos que pueden tener posturas interesantes, ¿no? Que habría que escucharlas, ¿no? Que tomarlas en cuenta dentro de la deliberación y del debate público. Sin embargo, esta estigmatización de la oposición o esta separación entre el pueblo bueno y los malos, pues genera esto, ¿no? Que ya no hay puntos de encuentro y por lo tanto no se pueden dar estas dinámicas deliberativas de la democracia que, a ver, nunca se dieron en México. No estoy diciendo que de repente llegó la cuarta transformación y ya estamos en un retroceso democrático, pero siento que es pertinente esa visión y esa crítica, ¿no? Que justo la adopción de este actor homogéneo como lo es el pueblo y del otro actor homogéneo como es la oposición, pues puede generar esta falta de diálogo o esta falta de debate tan necesarios en las democracias contemporáneas. Muchas gracias, doctor Marcelino Nieto Bricio, doctora Rocío Orozco Murillo, por acompañarnos, por compartirnos sus conocimientos, su trabajo, ¿no? Porque al final ustedes son expertos, han estado realizando investigación en la materia, por también generar este debate entre nosotros, ¿no? La posibilidad de que se abran nuevos espacios con este tema. Y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron, a todos quienes estuvieron conectados en Facebook, en las distintas redes sociales. Y pues muchas felicidades a ambos, muchas gracias y excelente tarde para todos. Gracias a ustedes por la invitación a la universidad y al observatorio por considerarnos. Muchas Muchas gracias gracias. a la doctora Celia, que es la que nos coordina. Entonces, muchísimas gracias al doctor Diego Ramos también, que lleva a cabo estos ejercicios de conversación, ¿no? Estos seminarios. Entonces, muchísimas gracias y bonita tarde. Que descansen. Ya nomás para concluir, si no alcanzaron a ver todo, va a estar en el YouTube del Observatorio de Libertad de Expresión para que puedan verlo y discutirlo y platicarlo después. Muchísimas gracias a todas, todos los participantes. Gracias, Diego. Gracias, Rodrigo. Gracias, Araceli. Y gracias, Marcelino. Y por supuesto, a Rosalía. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todas y a todos.